Ya está aquí Sergio Menchaca para trabajar la agenda del capítulo 118 en Uno por Uno. Este es Opinión y Libertad. Yo soy Eric Javier Huerta Sánchez. Comenzamos. Han habido ya muchos muertos. Están preparados para transitar a la era digital, empezar a incidir en tener una influencia sobre las ideas. Hay que saber escuchar a los ciudadanos, hay que saber comprender qué nos están diciendo. Bienvenidos a Opinión y Libertad. Bienvenido Sergio Menchaca Flores nuevamente a este foro de Uno por Uno. Gracias, Eric, nuevamente por la invitación y muy contento de estar aquí. La primera vez en este año. La primera vez del año. Bien, y vamos con el tema. Nuestro primer tema es la crisis política en Brasil, donde después de desprenderse una gran investigación, donde se apunta que el expresidente de Brasil, Lula da Silva, el famoso Lula da Silva, bueno, incurrió en actos de corrupción y por supuesto ahora también se señala en desvíos fiscales a la presidenta actual, que es la hija política de Lula da Silva, Dilma Rousseff. ¿Cómo ves esta situación en Brasil? Sobre todo también subrayando previamente en este marco que Lula da Silva se trajo a México cuando se empezaron a gestar las reformas de Enrique Peña Nieto. Fue una figura, fue un trabajo mediático del gobierno, del Ejecutivo Federal y del propio partido del PRI para enaltecer las reformas, para resguardarlas y por supuesto para utilizar la figura de Lula da Silva como un artífice o un personaje que sirviera para mediar, para consensar entre la población mexicana la aceptación, la aprobación de estas reformas y aplaudir y legitimar al presidente Enrique Peña Nieto ya en el poder. Sí, creo que Lula da Silva es un personaje que generó un cambio radical en Brasil por las condiciones políticas en las que se encontraba el país en ese momento. Fue alguien que, debido a sus ideas y a sus acciones y decisiones a través de su periodo como representante de esta nación, surgieron cosas muy interesantes, cosas muy positivas para el país. Aunque la mejora no se logró ver en todos los aspectos, como en una economía donde vimos que no era tan sólida como se creía que había levantado. Petrobras fue inclusive un ejemplo a nivel internacional por esta privatización que se realizó de este ente que pertenecía al Estado, que representaba pérdidas, y bueno, casi lo que estamos viendo con Pemex en este momento. Y que con este nuevo esquema donde se dejó participar en la inversión privada extranjera, se levantó toda la industria petrolera y sobre todo en la exploración de hidrocarburos en Brasil. Y eso fue un gran debate y una gran discusión donde también muchas voces aquí en México eran las que exclamaban o las que pedían que se hiciera algo similar en este tema del petróleo mexicano. Sin embargo, dicen, bueno, que no son situaciones similares y no se podrían comparar. No, creo que también aquí entra un tema muy delicado que es precisamente por lo que está pasando actualmente el expresidente Lula da Silva, y es que la corrupción de este ícono con tanto prestigio a nivel internacional se llega a caer debido a actos de corrupción que en este momento son comprobables. Y bueno, vemos algo similar también en México. Vemos algo donde es un país, y es el problema, sobre todo cuando no existen leyes establecidas como en países que ya se encuentran desarrollados. Cuando no existen instituciones, porque estamos viendo en Brasil donde las instituciones sí se ven aplicadas y están... Instituciones que ejerzan las leyes. Sobre todo instituciones que ejerzan las leyes y que haya un verdadero Estado de Derecho. Que no le tienen miedo definitivamente al Ejecutivo Federal. Y creo que va a ser un tema también que vamos a tocar a continuación, lo cual es la corrupción que se ha descubierto de los cárteles dentro de la campaña del presidente Enrique Peña Nieto y sobre la actual administración que tiene. Sin embargo, no ha habido consecuencias, ¿no? Y seguramente no las va a haber. Entonces,
es lo que pasa cuando no existen instituciones que ejerzan el Estado de Derecho sobre los actores políticos, y hemos visto casos de corrupción a nivel nacional e internacional, y sobre todo en países que no se encuentran desarrollados, en países en vías de desarrollo, donde no existen consecuencias. Sin embargo, empieza a haber un cambio también muy interesante. Guatemala nos puso un ejemplo muy grande al momento de meter a la cárcel al expresidente cuando se le había descubierto actos de corrupción. Y sin embargo, aquí en México todavía no podemos... México, que se presumía en alguna época como el gigante de América, más bien los países centroamericanos, América Latina, le está poniendo el ejemplo en muchos casos de corrupción, y en el caso brasileño, donde sí se realiza un impeachment a la propia presidenta Dilma Rousseff. Y sobre todo al ser un proyecto tan grande, con tantas implicaciones, con tanto dinero de por medio, pues ciertamente es complicado, si no tienes esa aplicación correcta de leyes, el poder encontrar estas situaciones de corrupción como las que se están viviendo en este momento en Brasil, y que directamente apuntan al expresidente Lula da Silva, donde él está involucrado en todos estos actos de corrupción. Entonces, esto precisamente nos retoma a pensar en qué es lo que está pasando en México. Porque si sabemos que en México, y se ha comprobado que existen actos de corrupción en todos los niveles de gobierno, en ese momento que también entra la reforma energética, donde Pemex sufre ese cambio hacia la privatización de ciertos, porque no le llaman privatización de Pemex, lo que están manejando es terciarizar los servicios de extracción y conversión. Entonces, Pemex, al ser una empresa paraestatal tan grande, y que de por sí hemos sabido que sigue habiendo actos de corrupción, y que siempre ha habido actos de corrupción, y hasta le llaman la caja chica de algunos políticos, estamos viendo que es muy probable que lo mismo llegue a pasar en este país con este proceso de la reforma energética. Sin embargo, pues bueno, vamos a ver si las consecuencias también llegarían a los niveles donde está llegando actualmente en Brasil. Y esto marca un punto de partida muy interesante, porque marca un punto donde la gente empieza a tener una participación más activa. Obviamente también están ayudando las redes sociales. La organización de la gente empieza a ser de mayor impacto. Y esto pues empieza a traer resultados y consecuencias más severas para los políticos, que creo que va a llegar un momento en donde ya va a ser muy complicado hacer este tipo de cosas. Sin embargo, ahorita las consecuencias las está sufriendo Brasil en sí, porque la economía no es tan estable como se pensaba que era. Los índices de delincuencia han incrementado muchísimo, la corrupción se ha visto reflejada en todos los niveles también dentro del país, y los únicos que sufren son los ciudadanos. Los únicos que sufren es aquellos que trabajan por construir un mejor país, sí. y que muchas veces este tipo de decisiones les llega a afectar en el futuro, porque eso a fin de cuentas se va a tener que pagar con impuestos, y se va a pagar durante muchas generaciones. Sí, hay una gran polarización en Brasil. De eso que mencionan, no creo que suceda en México. Está el caso de la Casa Blanca y muchas cosas, y más adelante platicaremos del caso Monex, y no sucede nada. Datos fríos, vivimos hace un par de días, esto es una crisis de hace un par de días, donde vemos a millones de personas salir a las calles para evitar que se nombrara como ministro de la Casa Civil de Brasil a Lula da Silva, en una acción urgente por ganar un fuero, y que esto le protegiera de esta gran cacería de brujas que está ocurriendo ahí, que pudiese ser también un movimiento político en América Latina para desterrar esta nueva izquierda, donde la bandera principal era Lula da Silva, y estaba ahí congregando pues toda una estructura ya entre naciones que estaban siguiendo este tipo de corrientes. Lula da Silva también figuró en el gran congreso que se hizo, un foro en Sao Paulo, donde platicaron estos temas de cómo atraer nuevamente esta corriente izquierdista a América Latina y ganarlo por la vía electoral, y así ascender al poder y poder implementar estas políticas públicas que obviamente pues están en contra de grandes corrientes de las denominadas derechas, que es
un tipo de liberalismo muy contrario también a otros esquemas de derechos civiles, derechos sociales. Entonces tenemos una cuenta ya para atrás de Dilma Rousseff, donde la presidenta puede perder su cargo en los próximos meses, a finales de abril y principios de mayo, no hay más, en un proceso de destitución que se revive porque ya había existido otro presidente, Fernando Collard de Mello, no sé si lo recuerdas, en 1992 él fue destituido y entonces este tiempo empieza a correr para Dilma Rousseff, es inminente que va a tener que enfrentar este impeachment, donde va a tener 10 sesiones para poderse defender, y si se alarga, entonces el Senado tendría que entrar a otra vez generar este foro del impeachment, y ella tendría que abandonar el cargo como presidenta, sería destituido para enfrentar estas acusaciones, poderse defender, serían alrededor de 182 días si no me equivoco, pero ya sería muy difícil que ella pudiese regresar al poder porque es una eternidad, casi 200 días. Claro, y ahorita que hablabas del movimiento izquierdista, yo creo que aquí no se trata tanto de sobre qué movimiento, a qué movimiento perteneces, si eres izquierdista, si eres de derecha, si eres de centro. Creo que se trata... hay una fuerza de corrientes ideológicas que están en debate en toda América. Sí, pero a fin de cuentas, el problema es que no si eres izquierdista o si eres de derecha. Yo creo que el problema es que este tipo de actos que se cometen en todas estas corrientes llegan a afectar a los países de una manera muy fuerte en lo que se trata de la contratación de la deuda pública, sobre todo de la deuda interna, que ahorita en México es la que más estamos sufriendo, es la que ha crecido en mayor medida, y se trata simplemente de hacer un buen trabajo, ya sea con una corriente marxista, con una corriente de Adam Smith, este tipo también de manejos económicos de las naciones. Pues bueno, a través de la historia también hemos visto que el socialismo no ha resultado en gran medida positivo, pero también el capitalismo tiene sus áreas de oportunidad. Y siento yo, es mi opinión, que es más que nada el plan de gobierno que haya. Es un plan de trabajo enfocado a resultados, donde la ejecución de cada uno de los participantes claves de cierto gobierno, basados en un plan, sobre todo de largo plazo, pueden generar resultados positivos sin importar la corriente que sea. Y eso es donde muchas veces se pierden, porque la izquierda y la derecha, la mayoría de las veces existen solamente en el discurso y no están existiendo en la ejecución. Exacto. Y vemos gobiernos de derecha que en sus acciones, en sus decisiones, en su estrategia, pues manejan un socialismo claramente visible. Entonces, aquí, te digo, no se trata tanto de la corriente, en mi opinión, sino de un plan de gobierno, de un plan de acciones y de una ejecución enfocada a resultados positivos que vayan hacia un plan de largo plazo, donde haya una continuidad. Entonces, es lo que vemos que hace falta. Hace falta en niveles municipales, estatales, federales, y a final de cuentas, pues las consecuencias son visibles. Las consecuencias son la falta de resultados y una condición de bajo crecimiento o de decrecimiento muchas veces en alguna nación, y se debe en gran medida a estas decisiones equivocadas o decisiones intencionadas que traen un perjuicio al país en general por lograr un beneficio personal. Bueno, Dilma Rousseff va a necesitar 342 votos de 342 diputados que puedan aprobar que ella, será aprobada el impeachment, o pueden bloquear el proceso de los 513 diputados que conforman la Cámara. Entonces, creo que vendrá también una labor política muy importante de parte de ella para generar un espectro que le pueda favorecer de detener este proceso del impeachment y ella se pueda mantener en el cargo. De lo contrario, sería muy difícil. Y más con esta polarización que está existiendo en Brasil. Sí, y hay que ver también las fuerzas de oposición, las pruebas que presentan, y si son contundentes. Definitivamente yo creo que Dilma Rousseff sería acreedora a perder el cargo de la presidencia de Brasil. Pues vamos a seguir esta noticia.
después de estos polos que estamos viendo ahí enfrentados en la comunidad de Brasil, donde hay una gran mayoría que apoya a Dilma Rousseff y hay otra gran mayoría que quiere que se vaya después de que crece tanto la ciudadanía. Existen este tipo de casos, pero lo que quieren evitar es una desestabilización política. No sé de qué manera lo van a lograr, pero con eso nos vamos a una pausa comercial y continuamos aquí en Opinión y Libertad.